Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Andrés FMet. El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer la aproximación a lo que es la actualización de una guía, es decir, el escenario en el cual ya nos hemos enfrentado a la lectura de la guía, ya conocemos respecto al tema, pero sale una nueva actualización de este tema, sale una nueva actualización de la guía, de una definición o algo por el estilo. Para eso vamos a aprovechar que recientemente en mi canal Tutorías Medicina Interna, por aquí les dejo el link, saqué un video acerca de la actualización en falla cardíaca, dado que había salido un nuevo documento de actualización en la definición y un nuevo documento de actualización en el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Así que la idea es mostrarles más o menos cómo sería la aproximación a estos documentos, cómo hacer una presentación del mismo para que tenga como una coherencia, un orden lógico y para que a fin de cuentas no se traduzca en únicamente resumir el artículo y ya, sino tratar de ahondar un poquito más, de ir un poco más allá. Les recuerdo que si me quieren apoyar en este canal, si quieren apoyar este tipo de contenido, pueden suscribirse, dejar un like, darle a la campanita. Déjenme saber en los comentarios, por supuesto, qué tal les pareció el video, de qué otro tema les gustaría que hiciera un video al respecto. Así que, no siendo nada más, comencemos. Entonces digamos que a la hora de preparar esta presentación uno se salta como el primer paso de hacer una charla y estudiar un tema que es la búsqueda de la literatura, porque en este escenario la literatura llegó a nosotros, por así decirlo. Había esta nueva clasificación y había que hacer un resumen de la misma, conocerla y poder presentarla. ¿Cómo me llegó esta definición? Igual que cómo me llegó este artículo del Jack, básicamente me llegó por los métodos que yo les comento en mi video de cómo estar actualizado que les dejo por acá. Entonces el del Jack ya me había llegado porque ese se publicó en enero, pero pues yo lo había leído y no me parecía como tan importante para exponerlo, pero la nueva definición sí definitivamente es como un cambio bastante importante del cual toca hablar, toca conocer y por eso me pareció importante cómo hacer una presentación al respecto en el canal de Educación Médica, Tutorías Medicina Interna y aprovechando que han salido las dos cosas, pues unirlas en una sola presentación. Entonces empecé con este de la clasificación universal. Lo primero que hice para ver si era importante o no es, bueno, ¿quiénes hicieron esta definición universal? Porque si es una definición universal donde no están quienes rigen, por así decirlo, los principios de evidencia en la cardiología, pues no va a servir de mucho. Muy probablemente mucha gente no la va a adoptar. Pero definitivamente de entrada nos damos cuenta que la Sociedad Europea de Cardiología está aquí incluida. Entonces eso ya le da un peso importantísimo a esa actualización y había que leerla. Las otras sociedades es la japonesa, la americana de falla cardíaca. Duele, digamos que es lastimoso el hecho de que no esté ni la AJA ni la ACC, porque con eso hubiera sido, sí, pues digamos, brutal y todo el mundo estaría de acuerdo con esta definición. Ahora toca esperar a ver qué dicen la AJA y la ACC de esta nueva definición de falla cardíaca. Este documento de actualización y en general las guías que son así de actualización cortas, 30 páginas, 20 páginas, no es como las guías normales, como yo les comento que se leen las guías normales y por eso lo voy a poner en un video aparte, en donde uno puede limitarse a leer las recomendaciones y las figuras. Acá no porque suelen estar llenas de texto y sin recomendaciones como tal así establecidas. Entonces estas cosas usualmente toca leérselas del todo y como son de algo en específico, por eso la recomendación es que sí o sí uno tiene que tener un conocimiento, un bagaje previo del tema. Adicionalmente, pues es importante que tengan en cuenta que en este documento en particular, que es de definición, pues no hay mucho para ahondar. Yo siempre les digo, ahonden un poquito más, vayan al fondo, los estudios que respaldan la evidencia, aquí no hay mucho, no hay estudios para ver, ¿sí? Ellos simplemente van a decir las definiciones que hay son estas, hay estos problemas y esta es la definición que nosotros proponemos. Y por eso termina siendo la verdad, la parte de la presentación que hace alusión a este documento, un resumen del mismo, no hay mucho como para no salirse de ahí. Entonces, cuando uno lo lee, uno se da cuenta que es básicamente lo dividen así, hablan de definiciones que hay actualmente, de los problemas que hay con esas definiciones, posteriormente hablan de las clasificaciones que hay actualmente y los problemas que hay con esas clasificaciones, cuáles son las cosas que faltan en las definiciones actuales, que faltan en las clasificaciones actuales y conforme a eso hacen su proposición de definición que tiene tres componentes, los cuales ellos desglosan, los síntomas, lo que era la parte de la congestión y lo que era la parte de la alteración estructural. Luego hablan de otros síndromes relacionados y finalmente hablan de las clasificaciones que ellos van a utilizar. Entonces, fíjense que bueno, tiene un orden que si uno lo resume, básicamente el resumen que a mí me quedó de esa presentación fue este, ¿cierto? Estas primeras 20 diapositivas donde yo incluí la introducción, las definiciones previas, los problemas, las otras clasificaciones, la definición que ellos incluyeron y todo esto. Sin embargo, si ustedes se fijan como que no hay
pues uno lo podría modificar para que tenga un mejor hilo conductor, ¿sí? Entonces a la hora de yo ya pasarlo a la presentación oficial, que es la que está publicada en el canal, que es esta que tenemos acá, fíjense cómo lo que yo hice fue, bueno, pues en primer lugar ponerla como bonita, por así decirlo, para presentarla. Entonces dije, listo, la introducción, estas son las sociedades, por qué es importante y qué es lo que van a hacer con esto, cuáles eran las definiciones previas y los aspectos claves y cuáles eran con los problemas con la definición. Y de una yo me salté a la parte de la que sería la solución, ¿cierto? De una yo me salté a lo que sería la proposición que ellos hicieron de la definición. Porque esto es vital tenerlo en cuenta porque digamos que si hablo primero de problemas de clasificaciones y luego hablo solo de la definición, luego hablo de otros síndromes y luego hablo de las clasificaciones que ellos van a usar, como que no queda muy lógico, ¿sí? Es mejor poner un problema o una solución, que a fin de cuentas es como la orientación que creo yo tiene este documento. Entonces así lo hice, hablé de la solución de la definición de ellos y expliqué a fondo la definición de ellos, los tres componentes, y luego, posteriormente, hablé de los otros síndromes y ahí sí ya hablé de las clasificaciones. Entonces las clasificaciones que ellos proponen y cómo ellos van a clasificar su enfermedad, cómo van a hacer sus nuevas clasificaciones, y ahí lo dejé. Pero a fin de cuentas termina siendo como un resumen del documento, no hay mucho más como para enfocarle a la presentación y al resumen, ¿cierto? Diferente a lo que sería esta actualización en el manejo, porque definitivamente en el manejo eso tiene estudios de evidencia y ellos mismos lo dicen, ellos crearon esta nueva guía por los estudios que han salido con los inhibidores del SGLT2 y con los inhibidores de la neprilicina. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Leerla. Muchos me preguntaron que cómo me leo una guía de 30 páginas tan rápido. Como les digo, si uno ya tiene conocimiento del tema, uno puede empezar a ver si es qué cosas se salta, qué cosas lee por encima. Entonces, esto definitivamente me lo leí, ¿cierto? El por qué ellos hicieron la guía. Y ya posteriormente empecé a leer lo que sería la parte de los medicamentos, cómo hablaron de los medicamentos. Ellos inicialmente hablan de todos los medicamentos y la evidencia que hay detrás de ellos. Meten por acá lo que sería el pathway inicialmente, ¿cierto? Ponen las tablas de las recomendaciones, de las tablas, de las contraindicaciones y demás. Después hablan, como les digo, de cada uno de los medicamentos. Y después de esto hablan de lo que sería la parte del seguimiento, las barreras, cómo identificarlas, cuándo remitir, etcétera. Normalmente las guías no suelen tener un orden muy lógico, eso suele pasar mucho, ¿cierto? Normalmente las guías no suelen tener un orden muy lógico y estas partes de trabajo en equipo y demás, uno se las puede como leer muy por encima, o sea, uno sabe que eso es importante, no le estoy demeritando la importancia de eso, pero ahí no hay mucho por leer, van a decir es importante que lo hagan, que se coordinen, etcétera. Y luego aquí los principios del manejo que ellos ponen, parte del cuidado del manejo paliativo y listo, ¿cierto? Y ahí se acaba. Entonces, ¿cómo quedó eso cuando yo lo resumí inicialmente? Cuando yo lo resumí inicialmente, no es esta, es esta. Nos adelantamos acá, cuando yo lo resumí inicialmente, estaba en el orden que ellos lo proponen, actualización del jack, por qué los cambios, los medicamentos que proponen, ¿cierto? La evidencia, cómo escalonar el manejo, cómo se hacía el seguimiento. Ah, no, pero esta quedó casi que organizada de una vez, yo la fui organizando de una vez. Digamos que si ustedes se fijan, como les dije, eso estaba como un poco desordenado. Tenía al inicio los pathways, pero luego hablaba de los medicamentos. Entonces en la presentación que yo armé me pareció mejor como tratar de organizarlo un poco mejor, por así decirlo. Entonces fíjense que tenemos acá la actualización del jack. Luego hablé aquí de la parte de los medicamentos, expliqué cada uno de los medicamentos de una forma ya más organizada y puse la evidencia detrás de cada uno de los medicamentos. Fíjense que, digamos, de aquí parte también la importancia de ojalá uno ya tener presentaciones previas, resúmenes previos, porque por ejemplo estos artículos del Paradigm, este artículo del Pioneer, que son los artículos de falla cardíaca, yo ya los tenía acá en mi presentación vieja de falla cardíaca, ya los tenía acá puestos, mírenlo acá, sacubitril valsartán, sacubitril valsartán, solo me tocó añadir uno nuevo que estaba en la guía que yo sí no conocía, entonces lo añadí ahí y con eso quedó súper bien. Después hablé de la ibauradina y luego hablé de los SGLT2. En los SGLT2 mi idea inicial era poner aparte el Emperor y el DAPA Heart Failure, que están acá. ¿Cierto? Esperen, les muestro. Por ejemplo, acá en falla cardíaca yo ya tenía el de la DAPA. El del Emperor me tocaba reducirlo, pero me di cuenta buscando los artículos que había ya había un metaanálisis de estos dos. Entonces, pues buenísimo porque mostrar un metaanálisis, uno, es un mayor nivel de evidencia y dos, permite que uno dos diapositivas que se hubiera gastado en dos estudios los analice solo en una. Entonces coloqué el metaanálisis, las características del metaanálisis, la tabla de resultados, la interpretación del forest plot y conforme a eso ya hablé de los señores del SGLT2. Después de que terminé de hablar de todos los medicamentos del escalonamiento, fue que mostré los gráficos.
porque los gráficos eran una forma de resumir lo que yo ya había explicado o lo que yo había tratado de resumir en esta parte del escalonamiento y el seguimiento. Fíjese que si hubiera puesto los gráficos al inicio, no hubiera quedado como con un orden tan lógico, quizá uno se hubiera perdido un poco más porque uno dice, pero ¿por qué eso? No entiendo de dónde sale la evidencia. En cambio aquí uno sí puede ir un poquito más allá. Luego hablé del seguimiento y ahí en el seguimiento hablé porque es importante, por ejemplo, no retirar la terapia cuando hay una FEBI mejorada. Y puse el estudio que lo justifica, que es el TRED-HF, entonces nuevamente lo descargué, puse aquí el Kaplan-Meier, puse aquí la interpretación, luego hablé de las barreras, seguí hablando acá del seguimiento, posteriormente poblaciones especiales, manejo paliativo, y fíjense que a pesar de que ellos dejan el manejo paliativo de último, a mí me pareció más lógico dejar de último lo que ellos dejan al final como los 10 principios o los 10 mandamientos, 11 entre comillas, del manejo. Y hablé del manejo y utilicé esto, aproveché esto que tiene la misma guía para con eso hacer como un resumen, un mensaje a casa, por así decirlo, de la presentación. Entonces, digamos que esa es como la forma que me pareció más lógica de abordarlo. Como les digo, mensaje clave, número uno, sí o sí tienen que tener un conocimiento previo. Número dos, tienen que definir si el artículo que ustedes van a utilizar hay que ahondar más en estudios o no. Por ejemplo, este de definición no, pero este de actualización en el manejo sí. Y fíjense que aquí yo ya tenía los estudios que iba a poner. Y posterior a eso, ya toca es leer y hacer un resumen. Aquí sí toca leerlos, hacer un resumen y luego ese resumen ponerlo en un orden lógico que sea un hilo conductor aceptable para presentarlo y de esa manera hacer la actualización y queda bastante organizada, creería yo. Si quieren juzgar cómo quedó, los invito a ver el video de tutorías medicina interna de cómo quedó esta presentación, cómo quedó la exposición de la misma. Y nada, déjenme saber qué tal les pareció este video. Fue algo como que me surgió la idea de la nada cuando terminé de grabar la actualización, por lo que muchos me han pedido lo de llevar a la práctica. Ya había subido uno en tutorías medicina interna, pero este era como algo aparte, no era un tema de cero, sino era un tema que entre comillas uno ya conoce y hay que hacer una actualización. Me cuenta qué tal les parece en los comentarios. Espero entonces que este video haya sido de utilidad, que les haya gustado, que haya servido para ustedes si en algún momento se enfrentan a un escenario como estos de hacer una presentación de este tipo. Eh, Como les comento, la idea es sacar un video como tal de ya de lectura de guías de práctica clínica. Si están interesados en ese video, déjenmelo saber en los comentarios. Eh, y pues de momento no sería nada adicional. Espero que les haya gustado. Tenemos este nuevo set de grabación. Déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció. Y pues nos vemos en un próximo video.